Buenas, buenas. Últimamente parece que los gobiernos más autoritarios y agresivos ganan popularidad en el mundo, y no nos confundamos en que son mejores o peores los de izquierda o derecha. Es como esa vieja analogía del anillo. Empezamos en cualquier lugar del anillo y decimos que es el centro, y luego nos vamos a los lados, para la izquierda con un dedo y para la derecha con el otro, y llega un punto que nos fuimos tan a la izquierda y tan a la derecha que nuestros dedos se encuentran. Y es justamente en ese autoritarismo desmedido en el que creo que la extrema derecha se encuentra con la extrema izquierda. Y en un país en donde un partido político de extremo tiene el poder, es una cuestión de tiempo que se vuelva abiertamente dictatorial. En definitiva, todos usan el poder del Estado para imponer sus ideas de una u otra forma. Con eso en mente, surgen cuestionamientos al Estado y al porqué de su existencia, que creo que vale la pena contemplar. A menos que uno tenga una visión muy limitada de la realidad, todos estamos de acuerdo con que el Estado es necesario. Normalmente, las personas suelen decir que tiene que existir para presentar una fuerza unificada de defensa ante amenazas externas, buscar y garantizar la justicia dentro de la comunidad y, a grandes rasgos, permitir una mejor calidad de vida de los ciudadanos, garantizando una distribución equitativa de riqueza y bienes. El filósofo Thomas Hobbes sugiere que todos acordamos una suerte de contrato social basado en el consentimiento y racionalidad. Todos, gobernadores y ciudadanos, reconocemos al Estado como ente legítimo y con la autoridad para legislar y cooperamos aceptando las leyes que éste imponga. Hobbes planteaba que sin el Estado, los humanos son sumamente egoístas, en donde solo velan por sus propios intereses y son incapaces de cooperar demasiado, por lo que todos estarían peor sin su existencia. Y según él, los pactos sin espada no son más que palabras, por lo que se necesita un poder abrumador concentrado en un hombre o grupo de hombres, en el que todos los ciudadanos ceden voluntariamente parte de sus libertades en pos de obtener paz y cooperación. Así surge la autoridad absoluta del Estado, a la que Hobbes llama Leviatán. Una cita famosa de su obra Leviatán, que describe el llamado estado de naturaleza de los hombres, dice así: mientras los hombres viven sin un poder común que los atemorice, se hallan en la condición que se denomina estado de guerra, una guerra tal que enfrenta a todos contra todos. En una condición semejante, la industria no tiene ninguna oportunidad, ya que su fruto es incierto. Por consiguiente, no hay agricultura, ni navegación, ni ninguno de los artículos que pueden importarse por mar, ni construcciones confortables, ni instrumentos para mover y desplazar las cosas que requieran mucha fuerza, ni conocimiento de la faz de la tierra, ni cómputo del tiempo, ni las artes, ni las letras, ni la sociedad. Y lo peor de todo es que existe un constante temor y peligro de muerte violenta, y la vida del hombre es así solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve. Claramente pinta una visión apocalíptica para así justificar ese estado prácticamente omnipotente. En contraposición, el filósofo John Locke decía que el poder del Estado no debía ser ilimitado y absoluto, sino que si bien el pueblo le da el poder a su gobernante, lo hace con la condición de que éste obre por el bien común y se reserva el derecho de retirarle su apoyo si eso no se cumple. Y otra visión del contrato social es la del francés Rousseau, que planteaba que en realidad los vicios y otros males del hombre son el producto de la sociedad. Dice que en realidad el hombre es inocente por naturaleza, feliz en su razón dormida y que vive en armonía con sus semejantes, pero lo corrompen la educación y otras influencias sociales. De todas maneras, planteaba que ya perdimos ese estado de inocencia y que no podremos recuperarlo, por lo que es inevitable tener un Estado que nos gobierne. Muchos han escrito sobre el contrato social que nos lleva al Estado, y así también han surgido varias críticas a este concepto, siendo dos las que me parecen las más destacadas. Primero, que los contratos se basan en un acuerdo entre las partes. Sin embargo, en este supuesto contrato social, todos nacemos ya habiéndolo firmado, o al menos se asume eso al participar de la sociedad y gozar de sus beneficios, pero la verdad es que no tenemos alternativa de no firmarlo. Si no seguís las leyes, estés o no de acuerdo, te van a arrestar. Toda la tierra está ocupada, así que tampoco te podés ir a donde quieras. Cada país tiene restricciones de acceso y no importa a dónde vayas, ya hay alguien que se dice dueño de ese lugar que te va a sacar a los gritos o a los tiros de su propiedad si quisieras quedarte ahí y nota tu presencia. Entonces estamos ante un contrato al que no nos podemos rehusar. Somos parte, nos guste o no. Siendo ese el caso, usar el término contrato no tiene mucho sentido. Segundo, el contrato se basa en que el Estado nos otorgue ciertas garantías, algo que en general parece no darse. Si alguien cae en la pobreza, el sistema con el que funciona la mayoría de las sociedades te termina hundiendo más y es muy improbable que puedas salir de ese estado. Especialmente en el capitalismo, el dinero genera más dinero. Mientras más dinero tengas, más dinero podrás generar.
Nadie elige dónde nace, ni su condición social, ni sus habilidades, personalidad o inteligencia, ni las oportunidades que se presentan, ni si está en condiciones o no de aprovechar esas oportunidades. Entonces, es una cuestión netamente de suerte si se tiene dinero para empezar y de a cuánto dinero se accede a lo largo de la vida. El capitalismo entonces es un sistema que está fallado de base, en donde se le da más suerte al que ya tuvo suerte y se le da menos al que no la tiene. La injusticia y la desigualdad crecen si no se implementan medidas que normalmente son tildadas de socialistas, cuando en realidad son de empatía básica y de reconocimiento de que todo lo define el azar y nada más que este. Dado este sistema, una persona que cayó en la pobreza termina viviendo situaciones de más inseguridad, menos oportunidades y prácticamente ningún beneficio. Entonces, ¿por qué debería respetar el contrato social? La amenaza de una fuerza abrumadora que caiga sobre su persona parece ser lo único que lo puede mantener a raya. Claramente ese es un sistema inestable e insostenible, porque cuando la suficiente cantidad de personas se den cuenta del estado en que se encuentran y que solo un mínimo porcentaje va a poder sobreponerse a eso, mientras que la enorme mayoría va a vivir y morir en la miseria, la revolución es solo cuestión de tiempo. Y como hablamos de que se tiene que gozar de ciertos beneficios para soportar este contrato social impuesto a la fuerza, no son solo los de la extrema pobreza los que se verían impulsados a rebelarse. Mientras más desigualdad social haya, más inestable se vuelve el sistema y más gente ve que los beneficios son para unos pocos. El sistema tiende a percibirse cada vez más como injusto y opresivo, lo que hace que más gente esté dispuesta a oponerse al mismo. Los primeros que logran capitalizar ese descontento parecen ser los líderes carismáticos, que suelen ser además los más extremistas, autoritarios y mentirosos, y que suelen crear un enemigo común para toda la sociedad que es el causante de todos los males que la aquejan. En definitiva, lo único que garantizan es mayor desigualdad, injusticia y esclavitud enmascarada. Es lo que sucede con cualquier partido político de extrema derecha o extrema izquierda. A fin de cuentas, los que se benefician de sus políticas son unos pocos privilegiados que eran o se vuelven millonarios, mientras que usan su poder para hacer mucho marketing y vender una imagen de prosperidad y bienestar a la que solo unos pocos pueden acceder realmente. Las razones por las que estos individuos nefastos acceden al poder son muchas y variadas, por lo que no se puede decir que tal razón es la que los hace poderosos y les permite acceder a ese lugar. Entonces toma especial relevancia el concepto de velo de la ignorancia del filósofo John Rawls, que se ha usado como concepto de diferentes formas. Lo que se plantea es una situación hipotética en donde no conocemos nuestro lugar en la sociedad, ni nuestra clase o estatus social, ni nuestra suerte en la distribución de recursos, ni nuestras habilidades naturales, ni nuestra inteligencia, ni fuerza, ni nada de ese estilo. Dada esta situación imaginaria, ¿cómo te gustaría que sea la sociedad? Se plantea que estando detrás de ese velo, seguramente seamos más propensos a aceptar ceder muchas más libertades en pos de que haya una distribución homogénea de la riqueza y que el estrato social más bajo y menos favorecido por sus circunstancias vive de una forma casi tan buena como el del estrato social más alto. Pienso que nadie en su sano juicio que haga este experimento mental y se visualice detrás del velo de la ignorancia elegiría un mundo como en el que vivimos. Este es un concepto fundamental a tener en cuenta para evaluar cómo debería modificarse nuestra sociedad en cada momento y a qué político deberíamos dar lugar en el Estado. Es curioso que la mayoría de la gente repite el lema «los extremos son siempre malos» y luego le da su voto a algún extremista. La verdad es que puede que los extremos tengan un lugar en un congreso o asamblea legislativa, en donde hay cientos de representantes, y no se ve mal la pluralidad de voces, mientras que por otro lado, creo que el poder ejecutivo tiene que estar cerca del centro. Los cambios pueden ser más lentos, es verdad, pero hay que evitar el efecto péndulo. Cuando aparece un personaje que se va muy hacia un lado, parece inevitable que aparezca otro a continuación que se vaya para el extremo contrario para tratar de compensar lo que hizo el anterior. Esos vaivenes tienden a causar un gran sufrimiento a muchísimas personas, además de que nos alejan de alcanzar un equilibrio justo en el corto o mediano plazo. Hacen que todo sea peor. Todos pueden tener alguna idea más extrema, el problema es cuando casi todas las ideas lo son. Esperemos que las cosas mejoren en el futuro, que alguien invente un sistema económico que funcione mejor que los actuales, pero parece difícil que haya un cambio como el que se necesita en el corto plazo. En fin, ¿cuál es tu percepción del contrato social? ¿Habías escuchado alguna vez sobre el velo de la ignorancia? Los leo en los comentarios. Si te gustan estos videos no te olvides de suscribirte, compartir y darle like, que la humanidad siga mejorando. Hasta la próxima.